tenemos el derecho y la responsabilidad de elegir a nuestros representantes. El derecho lo ejercemos el domingo 17 de febrero en las urnas y la responsabilidad todos los días, al conocer, investigar e informarse quiénes son las mujeres y los hombres que están de candidatos. Elecciones 2013. Análisis e información para que tome la mejor decisión. Amigos, amigas, buenos días. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Hoy es lunes 21 de enero de 2013. Continuamos con esta serie de programas de elecciones 2013, un programa que TVMIG en su señal 47 para las provincias de Cotopaxi y Tungurahua emite para conocer a los candidatos, a las candidatas asambleístas provinciales de Cotopaxi. El turno de esta mañana era para el señor Walter Olmos y es para la señorita Esmeralda Molina. El señor Olmos venía en lugar de otra candidata de la lista 21 del Movimiento Suma, que está fuera del país, pero todavía no tenemos la presencia del señor Olmos, así que en la segunda media hora, a partir de las 8 de la mañana, estará con nosotros Esmeralda Molina. Ella es candidata asambleísta de Cotopaxi por el Partido Social Cristiano, por la lista 6. Sin embargo, en esta primera media hora de continuar la ausencia del señor Olmos, les invitamos a ustedes a marcar al número de teléfono que aparece en caracteres en la pantalla de su televisor y opinar sobre cómo se desarrolla esta campaña, también sobre qué propuestas les gustaría a ustedes como electores, como electoras, que se tome en cuenta por parte de los candidatos en estas elecciones, tanto por los candidatos a asambleístas provinciales, también por los candidatos a parlamentarios andinos, a presidente de la República y a esas dignidades básicamente que elegiremos los ecuatorianos del domingo 17 de febrero. Queremos además anunciarles que desde hoy, así nada más como para repasar algunas cosas de actualidad, de coyuntura en la ciudad de Latacunga, que desde hoy los comerciantes de ropa que solían vender sus productos en la ex terminal terrestre de Latacunga, en Azotrial, en la esquina de las avenidas 5 de Junio y Amazonas. Desde hoy ellos venderán sus productos, la ropa, en la explanada del Estadio La Cocha. Hubo ya ese acuerdo. Al final de cuentas, las tres asociaciones decidieron irse a ese lugar. Básicamente el primer paso lo dio la Asociación Vicente León. Sus dirigentes conversaron con cotopaxinoticias.com y aclararon que ese fue el acuerdo que hubo ya con el alcalde a mediados de diciembre, que incluso la propuesta era que salgan el 31 de diciembre, pero que por pedido de los comerciantes para vender los rezagos de la Navidad, el alcalde aceptó que se queden hasta el 15 de enero, pero que luego las otras dos asociaciones, la 22 de agosto y se me escapa el nombre de la otra asociación, se quisieron echar para atrás y quisieron quedarse en el sector de Azotrial hasta que se termine el centro comercial popular para pasarse directamente allá. Así que a ustedes que buscan ropa, que suelen ir a comprar ropa, amigos, amigas televidentes, les avisamos que desde hoy día esta ropa que se vendía en la ex terminal terrestre de Latacunga, en la esquina de las avenidas Amazonas y 5 de Junio, se traslada a la explanada del Estadio La Cocha, porque desde hoy, según ha anunciado el municipio de Latacunga, empezará en cambio los trabajos de derrocamiento de ese lugar para ensanchar la avenida 5 de Junio. Les contábamos o les decíamos que les invitamos a marcar el teléfono que está en pantalla, en caracteres, en la pantalla de su televisor, y pueden opinar sobre cómo ven ustedes el proceso electoral. Hoy que veníamos desde el sector de Lazo, vemos vallas de Irina Cabezas en la entrada sur hacia el cantón Saquicilí, también vemos vallas de los candidatos de Alianza País. Sin embargo, a no ser que no nos hayamos fijado bien, porque veníamos en el carro, obviamente, en movimiento, pero al parecer no tienen el logotipo del Consejo Nacional Electoral, así que les hacemos esa invitación, esa sugerencia a los amigos del CNE, de la delegación de Cotopaxi, para que inspeccionen y vean si constan o no consta el logo del CNE en estas vallas. Lo mismo hay también en cuanto a las vallas ubicadas en el sector sur del cantón Latacunga.
Eso en cuanto a lo que corresponde al control al Consejo Nacional Electoral, pero también en el caso del sur de la Tacunga, una de las vallas de Alianza País está colocada sobre donde antes estaban una valla o una gigantografía de los personajes de la Mama Negra, y al parecer esa estructura donde se colocan estas vallas es del Ministerio de Turismo. De así ser, sería un bien del Estado sobre el que se está colocando propaganda electoral sin importar de qué partido sea. Entonces correspondería el control a la Contraloría General del Estado. Aquí hay una regional, la regional número 9, que abarca las provincias de Cotopaxi y Santo Domingo de los Áchilas, y sería bueno que esta Contraloría se pronuncie, convoque una rueda de prensa y dé a conocer si está o no está ejecutando el mandato legal de controlar el uso de los bienes estatales, de los bienes públicos, de los bienes que financiamos usted y nosotros con el pago de impuestos en estas cosas particulares, que es colocar publicidad electoral de determinado partido o sector político. Lo mismo podría estar pasando con la valla ubicada en el ingreso a Belisario Quevedo, donde antes se colocaba la publicidad del Consejo Provincial de Cotopaxi, y ahora está una valla del señor Gilberto Huamangate, candidato a asambleísta por el Movimiento País, y a su vez hermano de la prefecta de Cotopaxi, Blanca Huamangate. Habría que ver quién paga esa estructura metálica sobre la que antes se colocaba la valla del Consejo Provincial y sobre la que ahora se coloca la valla de Gilberto Huamangate. Habría que ver si esa estructura metálica está financiada, está pagada por el Consejo Provincial o por quién está pagada, y según eso para ver si es legal o ilegal que se haya colocado publicidad del señor Gilberto Huamangate. Así que esas son algunas novedades que existen en esta mañana en cuanto al desarrollo de la propaganda electoral. No sé si producción nos confirma si ya tenemos un audio de la presidenta de la Junta, un video de la presidenta de la Junta Provincial Electoral. Vamos entonces con declaraciones de la doctora Elsa María Simón. Ella es presidenta de la Junta Provincial Electoral y da detalles de las últimas novedades en cuanto a este proceso para los comicios del 17 de febrero de 2013. La presidenta de la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi informó que aún no están entregados todos los nombramientos para los miembros de las juntas de receptoras del voto. Falta por entregar el 15% que deberán terminar hasta el 30 de enero. Además indicó que se realizarán capacitaciones sobre planes de contingencia en donde están involucrados las instituciones públicas educativas. En cuestión de los nombramientos nos estaría faltando en total una entrega de un 13 al 15%. Ya no es mucho, lo cual tenemos hasta la próxima semana, que sería el 30 de enero, para ya cumplir con la estadística propuesta. La presidenta insistió en que se mantiene el control de publicidad y propaganda de los medios. Indicó que se van a revisar las grabaciones y los audios del mitin de Rafael Correa que algunos medios transmitieron violando el Código de la Democracia. Pero ya se está haciendo ya lo que es el control de monitoreo. Según la reunión que se tuvo el día de ayer, ya las personas que son encargadas sobre estos, que son los 11 personas que van a hacer la cuestión de monitoreo, se van a acercar en los próximos días ya acá a la delegación. Los programas que tienen, como usted bien lo mencionó, la gobernación, dichos municipios, incluso hasta la Universidad Técnica de Cotopaxi, lo que se les está haciendo es monitoreando, escuchando qué es lo que se está hablando dentro de los mismos programas. Si al momento se va a escuchar de que están entrevistando a un candidato político o si están dando alguna oferta o publicidad para un candidato, pues lamentablemente te tocará sancionar tanto al medio de comunicación como también al dueño del programa. No están en la obligación los medios de comunicación de encadenarse en absolutamente nada de algunos. Bueno, si lo van a hacer a un candidato presidencial, tendrían que hacerlos a todos. En este sentido, igual se les va a poner en conocimiento a las personas encargadas de gasto electoral para que tomen el procedimiento respectivo. Si en el caso de que esto se ha dado con el señor candidato Rafael Correa, pues tendrá que hacerse con el resto de candidatos también. Lo que se les ha manifestado a todos los medios de comunicación y lo que se les ha solicitado para evitarnos cualquier sanción o cualquier inconveniente es que el mismo lapso de tiempo que se le dé a un candidato tiene que ser equitativo para todos, tanto para presidentes, para asambleístas nacionales y provinciales. Que todos estos lapsos de tiempo que se les esté dando, pues tendrá que ser de forma equitativa para todos por igual. Tenemos el derecho y la responsabilidad de elegir a nuestros representantes. Elecciones 2013. Análisis e información para que tome la mejor decisión. De lunes a viernes, desde las 7:30.
Veíamos en este video a la doctora Elsa María Simón, presidenta de la Junta Provincial Electoral de Cotopaxi. Ya daba cuenta de que aún empieza el monitoreo, es decir, a ver, hay una cuestión que no entendimos ahí. La campaña empezó el 4 de enero, culmina el 14 de febrero. Todavía no es, bueno, los equipos para el monitoreo están ya instalados y eso nos consta a los periodistas en la Delegación Provincial Electoral de Cotopaxi, pero aún no están contratadas las 11 personas. La doctora ha dicho que esta semana podrían llegar las 11 personas que se encargarán de monitorear las señales de radio, televisión, la prensa escrita, los medios electrónicos, las vallas. Sin embargo, dice que sí se está grabando las transmisiones. Esperamos que así sea porque hemos visto desigualdades, hay radios que transmiten de unos candidatos, de otros candidatos no, hay canales que aparentemente transmiten o entrevistan a todos los candidatos, pero a un candidato le dan 1 hora y media, 2 horas y media, le entrevistan con 3 periodistas, a otros candidatos simplemente le dan 1 hora con un periodista, no es lo mismo. Aparentemente puede ser lo mismo, pero para quienes estamos tras el proceso de comunicación sabemos que se puede influir, con un detallito de eso se puede influir a favor o en contra de determinado candidato o de determinada candidata. Por otro lado, lo que preocupa es que la doctora Simón nos daba a conocer en esta rueda de prensa la semana anterior que las sanciones a los medios vendrán después de los comicios del 17 de febrero. Si bien las sanciones pueden venir después de los comicios del 17 de febrero, sí sería bueno en cambio que desde ya se nos anticipe a los medios, decir, vean, ustedes están violentando tal norma, ¿no es cierto? Porque claro que cierto es que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidades, pero si los medios están ya cometiendo alguna irregularidad, la Junta debería advertirles y decirles, señores, ustedes podrían ser sancionados, así que corrijan a tiempo, pero veamos cómo se está haciendo. Hay algunos vacíos ahí, insistimos, la campaña empezó ya el 4 de enero, es decir, hace más de 15 días y todavía no se contrata el personal para el monitoreo. Tenemos otra nota, esta vez de carácter nacional. Vamos a ver cómo avanza la impresión del material para las elecciones de febrero, las papeletas para el sufragio que usted recibirá el domingo 17 de febrero. Veamos esta nota entonces desde el Instituto Geográfico Militar en la ciudad de Quito. Desde el 28 de diciembre, estas 10 rotativas a color del IGM imprimieron de manera casi constante. Producen 8.000 pliegos de papeletas por hora. Aparte, en offset se imprimen otros documentos como son las actas de escrutinio. Un 47% de avance de la producción. Se ha entregado ya todo el material de elecciones para los comicios en el exterior, todo el material de elecciones para las provincias orientales. En realidad es un tiempo récord por las dificultades que se tuvo en la importación de papeles con seguridad. Además, por una falta ortográfica en un rodillo, hubo una demora en la impresión, pero aquí aseguran que cumplirán con los plazos. Para todo el proceso se estaría utilizando por primera vez papel de seguridad importado de Canadá. Tenemos unas fibrillas que son ópticas de colores que son visibles a simple vista. Estas papeletas electorales que van a ser utilizadas en el proceso electoral del 17 de febrero van a ser casi imposibles poder clonarlas. Luego de impresas, las papeletas para presidente y vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos son revisadas y empaquetadas. Después, las transportan hacia estas bodegas desde donde son llevadas en un convoy militar al lugar de almacenamiento del CNE. Todos estos sitios cuentan con la vigilancia de 130 cámaras monitoreadas desde esta central. No, discúlpeme, la política es bien corrupta. Al menos como ecuatoriana yo ya no creo. Capaz de disparar, señorita. ¿Por qué? Por lo que nadie dice la verdad. Ahora ya por el papel que necesitamos, ya y no votáramos, porque todos dicen esto y otro, y llegado al caso ya están en el poder, olvídese. Para mí que no cumplen lo que ofrecen. Estamos jodidos, sea el uno, sea el otro, lo mismo da. Porque todos los partidos, sinceramente, lo que se asoman es en el momento ya de las elecciones. Ahí si vienen, señora, buenos días, señoras, buenas tardes, ahí sí nos extienden la mano, solamente en tiempo de elecciones. De lo contrario, usted ve, jamás, nunca
nunca nos miran. Ahora que están con los votos, ahora sí abrazan al indio, al emponchado, al hediondo. ¿Por qué? Porque están ahorita. Hasta el beso como de Judas, hasta discúlpenme, hasta la nalga dirán, ¿por qué? Por el puesto. Algunos solo interesan al puesto, algunos se dejan, los que trabajan o los que colaboran a la comunidad, así, ellos sí hacen, pero lo demás interesa solo al puesto nomás. Personalmente le digo, o sea, se busca es el bien, no común ya, sino personal. Solamente es eso lo que buscamos todo mundo, porque no vemos, o sea, por los demás, sino con que yo salga adelante y eso. Al primo ya ve, roba por millones, tranquilamente se fue al extranjero. Ahora porque le exigen creo que le van a traer. Y hay tranquilamente millones, pero robe una gallina así es el pobre. Irnos a la organización. Diga usted, ¿dónde un pueblo se va a ver en adelante cuando usted le vea todo bien organizado? La unión para hacer cualquier cosa. Lo que requerimos que cumplan con las metas que ellos nos proponen. Porque nosotros los que ponemos en su puesto al señor presidente o al asambleísta, yo qué sé. Organizarse nuevamente, organizarse. O sea, la gente también pues, hay que ver, así como se dan los votos, igual, o sea, hay que ver en las cosas que estén mal. Algunos candidatos, algunos partidos vienen solamente en épocas de elecciones, decía una de las señoras entrevistadas por TVMIG en los mercados y en las plazas de Cotopaxi. Algunos ni siquiera en tiempo de elecciones se asoman, no quieren aparecerse o se hacen los locos porque no quieren contestar. Y acuérdense, amigos, amigas televidentes, que uno de sus derechos de usted como elector, de usted como electora, es exigirles cuentas a los candidatos, a las candidatas, a los políticos, a las políticas. ¿Y cómo lo van a hacer? Porque rendir cuentas no es hacer lo que algunos hacen, ¿no? Repetir como loros un discurso todos los sábados o cualquier día o cada que llega la fecha de aniversario en la que asumieron la alcaldía, la prefectura, la curul en la asamblea, la concejalía, la consejería, en fin, la junta parroquial. El rendir cuentas es traer documentos, facturas, decir, vean, esto me gasté en tal cosa, tanto costó esto, revisen nomás, por Dios, y si tienen alguna inquietud, cuestiónenme, pregúntenme para yo darles una respuesta. No, aquí piensan que rendir cuentas es venir, repetir un discurso como loros, vanagloriarse, echarse flores, y cuando alguien quiere averiguar algo, cuando alguien quiere preguntar algo, simplemente le quedan viendo mal o le quieren callar, ¿no es cierto? Así que acuérdense, amigos, amigas, que rendir cuentas es una obligación de la autoridad y es un derecho de ustedes pedir cuentas a los funcionarios, a las funcionarias, a los políticos en general. Por otro lado, una señora decía que ¿qué hacer para salir de todo esto? Organizarse. Decía, sí, y ahí está la clave. Pero una de las primeras armas, entre comillas, que tenemos los ciudadanos, las ciudadanas, es nuestro voto. Así que lo que vamos a hacer el 17 de febrero no es cualquier cosa, es algo vital para nuestras vidas. Usted decidirá obviamente por quién votar, por el candidato, por la candidata que más les satisfaga en cuanto a sus planteamientos, en cuanto a sus necesidades, a sus requerimientos, pero el voto es una cosa muy seria, muy importante, muy decisiva para nuestras vidas y por supuesto para la vida de la colectividad. Vamos a una pausa y regresamos enseguida con más de elecciones 2013. Les recordamos que ustedes pueden plantear sus inquietudes a través del teléfono que aparece en caracteres en la pantalla de su televisor. Está ya con nosotros una invitada, no sé si es del Partido Social Cristiano, sí, está entonces con nosotros ya Esmeraldas Molina. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Antes de irnos a la pausa queremos agradecer una llamada de teléfono. Y bueno, no es para hablar de política, pero es algo para distensionarnos de esta campaña electoral. Para este miércoles, para pasado mañana a las 18 horas, a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura, queremos invitarles al lanzamiento del disco Igor y Casa, Detrás de los Huesos, de este distinguido artista latacungueño, residente en la capital de la República. Así que
Pasado mañana, miércoles, a las 6 de la tarde, 18 horas, en el Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Cotopaxi, aquí en la ciudad de La Tacunga, les invitamos al lanzamiento del disco Igor y Casa, Detrás de los Huesos. Vamos a una pausa y regresamos enseguida con la señorita Esmeralda Molina. Ella es candidata a asambleísta provincial de Cotopaxi por la lista 6 por el Partido Social Cristiano. Sufragio, derechos y garantías. Artículo 11. El ejercicio del derecho al voto se realizará de conformidad con las siguientes disposiciones. El voto será obligatorio para los ecuatorianos y ecuatorianas mayores de 18 años, incluyendo a las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. El voto será facultativo para las personas entre 16 y 18 años de edad, las mayores de 65 años, las ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, los y las integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía en servicio activo, las personas con discapacidad y las personas analfabetas. Son las 7 de la mañana con 50. De TVMIG en el set de elecciones 2013, la señorita Esmeralda Molina. Ella es la cuarta candidata principal de la lista 6 del Partido Social Cristiano a asambleísta provincial de Cotopaxi. Antes de empezar y de darle la bienvenida y los buenos días a Esmeralda Molina, veamos quién es la candidata en un pregrabado, en una hoja de vida, en un resumen de su hoja de vida en el siguiente video. Esmeralda Elizabeth Molina Carrasco. Nacida el 1 de noviembre de 1985. Estudios realizados. Primaria Escuela Sagrado Corazón de Jesús. Secundaria Instituto Técnico Superior Victoria Vascon Escubi. Superior en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Carrera de Derecho. Títulos obtenidos. Bachiller en Ciencias, especialidad Sociales. Suficiencia en idioma italiano. Abogada de los tribunales y juzgados de la República. (7:57) en este lunes. Bajamos un poquito el volumen, por favor, muchísimas gracias. En este lunes 21 de enero de 2013 estamos ya con la señorita Esmeralda Molina. Como habíamos dicho, es la cuarta candidata principal asambleísta de Cotopaxi por el Partido Social Cristiano por la lista 6. Suficiencia en italiano. ¿Saludamos en italiano o en español? En español y en italiano no tengo problema. Ya. Cuéntenos, ¿quién es Esmeralda Molina para quienes no la conocemos? Entendemos que usted incursiona por primera vez en la vida política, como candidata, digamos. Sí. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Luis. Permíteme saludar a toda la colectividad que nos están mirando por el canal TVMIG. Un agradecimiento fraterno, puesto que este es un programa que nos ayuda a conocer quiénes somos los candidatos asambleístas por la provincia de Cotopaxi. Bueno, ¿quién es Esmeralda Molina? Esmeralda Molina, como lo dicen, es una profesional joven en la rama del derecho. Soy abogada de los tribunales de la República del Ecuador. Me encuentro actualmente ejerciendo mi profesión en el libre ejercicio. ¿Qué más le puedo contar? ¿Es nacida en La Tacunga o en algún otro cantón? Soy la tacungueña. Me encuentro ahora mismo incursionando por primera vez en la política como candidata, porque como todos sabemos, desde el momento de nuestra concepción y cuando nacemos somos políticos. Tenemos una línea política, sí, ¿no? Y entendido la política como servicio a los demás, no como una cuestión distorsionada, politiquera, de interés particular. No, obviamente la política es el servicio a la sociedad. No servirnos de la política, sino servir con la política a la sociedad. Es mi primera vez que estoy candidata a asambleísta. Me ha dado la oportunidad de ser candidata asambleísta del Partido Social Cristiano, al cual estoy muy orgullosa de representar. Y entendemos que es su segunda vez dando declaraciones en vivo, al aire, ¿no? Sí, es mi segunda vez. La primera vez tuve la oportunidad en el canal Élite 45, el día viernes estuve ahí, y ahora... Un debate con Andrés Álvarez. Con Andrés Álvarez, de ¿sí? Ruptura. Cuéntenos, ¿y cómo llegó a ser candidata por el Partido Social Cristiano? Primero, ¿qué le hizo? ¿De dónde surgió este bichito por ser candidata? ¿Y cuál es su vínculo con el Partido Social Cristiano? A ver, respondiendo a tu pregunta, Luis,
En realidad el vínculo lo que me motivó a ser candidata asambleísta es porque he visto muchas falencias en esto de la política. Me gustaría darle un nuevo rol a la política, cambiar en el sentido de que se ha distorsionado mucho lo que es la política en realidad. En realidad la política es el servicio a la sociedad, servir a tu comunidad, a tu país, a tu provincia, a lo que tú representes. ¿Y qué es ahora? Ahora mismo lo que es la política es el servicio, el servirse ellos mismos. Los candidatos se han servido de la política, se han servido de las personas que les dieron la oportunidad, porque tenemos que aclarar que cuando nosotros llegamos a algún curul, a algún puesto político, es porque la sociedad o porque nuestra colectividad así lo quiso. Y nosotros deberíamos responder a eso con trabajo, con esfuerzo, con dedicación y con mejoras a la sociedad. ¿Usted propuso que le nombren candidata o le propusieron ser candidata? A mí el Partido Social Cristiano me dio la oportunidad de ser candidata. Ellos me dijeron, entonces ahora mismo estoy con el Partido Social Cristiano porque comparto las convicciones y las ideologías del Partido Social Cristiano. ¿Usted ha tenido ya antes de acercamiento con el Partido Social Cristiano? Sí, he tenido acercamiento, he estado conversando con César Luis, quien es nuestro director del partido. César Bartelotti. César Bartelotti, sí. Esta rama del internet es magnífica, ¿no? Yeah. Porque podemos darnos cuenta, leer un poco, investigar y comparto las ideologías. Si no me equivoco, casi todos los candidatos, los 4 candidatos principales de la lista del Partido Social Cristiano son abogados. No. A ver, Francisco Cañizares. El doctor Francisco Cañizares, quien es nuestro principal candidato, es abogado. La señora Rosario Herrera, que es artesana. El señor Marcos Figueroa y mi persona, que soy abogada. Somos dos abogados. Dos abogados prácticamente en el partido, ¿sí? Ok. Cuéntenos, Esmeralda, usted es social cristiana, es doctora en Derecho, graduada en la UTC. Se supone, según las críticas de este gobierno, que la UTC solamente es para gente del MPD, que ahí solamente se gradúa gente de izquierda, de esa izquierda revoltosa, de esa izquierda infantil, como dice el presidente Rafael Correa. ¿Y usted qué hace ahí graduada en la UTC y de derecha en el Partido Social Cristiano, el también supuesto partido causante de todos los males de este país, según el gobierno del economista Correa? A ver, primero, no comparto que la Universidad Técnica de Cotopaxi sea del partido MPD. Yeah. La Universidad Técnica de Cotopaxi, si bien es cierto, nos ha dado oportunidades a todos los bachilleres. Y me siento muy orgullosa de haberme graduado y recibido de abogada en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Si bien es cierto, se ha creado un cierto estigma, en el sentido de que el partido MPD lleva la batuta de la universidad, pero si bien es cierto, nos ha dado oportunidad a todos los bachilleres, y hay que decir que tenemos grandiosos y valiosos valiosos profesionales aquí en la provincia de Cotopaxi. Entonces, en tal virtud y en tal sentido, hay cosas que se deben cambiar. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, si bien es cierto, sí, en algunos momentos se ha visto que en la Universidad Técnica puede ser que nos pidan apoyo para ellos, pero no nos obligan, porque yo soy una persona que respeto mis convicciones, que respeto mi ideología, y así como yo respeto mi ideología, me gusta que los demás respeten lo que yo pienso, porque creo que nadie está para que nos obliguen o nos tengan una manera de pensar. No estamos para que nadie nos impongan las cosas. Nosotros, como seres pensantes y racionales, somos capaces de tomar nuestras propias decisiones de acuerdo a las convicciones y a las ideologías que cada uno de nosotros como personas y como seres humanos tenemos, puesto que esto viene desde cuando nosotros nacemos, desde la formación que nos han dado nuestros padres en el hogar. ¿Qué habría que cambiar entonces en la UTC? Habría que cambiar ciertas cosas. Bueno, he visto hoy mismo que se han cambiado algunas cosas, que la universidad en sí está avanzando en ciencia, en tecnología. He visto que han salido alumnos en representación de la Universidad Técnica de Cotopaxi a otros países. Estuvieron en Costa Rica personas que estuvieron representando a la Universidad Técnica de Cotopaxi en la carrera de Ingeniería Industrial. He visto ganar concursos, y la Universidad Técnica de Cotopaxi está dando profesionales valiosos. Habría que cambiar, sí, dejar de un lado pensar que la Universidad Técnica de Cotopaxi es del MPD y pase a manos de Alianza País. No, deberíamos cambiar en el sentido de que la Universidad Técnica de Cotopaxi tenga que ser para el pueblo.
y para que siga dando profesionales valiosos a la sociedad. Me preguntaba esto porque parte del paquete de leyes que lleva, o de las propuestas de leyes que lleva el Partido Social Cristiano, según han expuesto Francisco Cañizares y la señora, se me fue el nombre, la señora Rosario Herrera, consta las reformas de la Ley de Educación Superior, ¿no? Y aprovechando además que la UTC en esta semana está de aniversario, cumple 18 años el 24 de enero, una institución que empezó o que convirtió lo que estaba destinado para la cárcel, un sector, un espacio físico que estaba destinado para la cárcel, en aulas universitarias. Eso es la otra cara de la moneda que a veces no se dice también, ¿no? Claro. Como nos acusan a los periodistas a veces de que omitiendo ciertos datos también se miente o se dice verdades a medias. Refresquemos un poco cuál es el paquete de reforma o de proyectos legales que llevan los candidatos de la lista 6 del Partido Social Cristiano a la Asamblea en caso de ganar. Bueno, nosotros nos hemos enmarcado en 6 ejes principalmente, que son educación, seguridad, empleo, no más impuestos, ayuda al agro y la libertad de expresión. Estos 6 ejes los hemos enmarcado. Cabe aclarar que el Partido Social Cristiano somos un equipo de trabajo, somos gente nueva y somos gente con propuestas. De ahí que obviamente estamos liderados por nuestro candidato principal, el doctor Francisco Cañizares, y en tal sentido todas estas propuestas las hemos hecho en pro de nuestra sociedad. Así es, y va en conjunto, por eso decía, recordemos cuáles son, porque ya Francisco las ha expuesto, la señora Herrera las ha expuesto. Usted recuérdenos cuáles son esas propuestas. En materia de libertad de expresión, a mí me encanta este tema porque es un tema riquísimo de tratar. Sobre todo porque tenemos el problema de que hoy en día nos están cortando el derecho a la libertad de expresar, y opinar lo que nosotros como seres humanos podemos aceptar o podemos decir que no. Hay cosas que no nos gustan y en tal sentido nosotros tenemos que decir los que no nos gustan, siempre y cuando obviamente esté enmarcado en el sentido del respeto, del respeto hacia la otra persona, el respeto a la moral de la otra persona. Por eso hay una ley de comunicación social que, como usted como periodista más que nadie sabe, que se encuentra todavía ahí, que no se ha podido aprobar o no se le ha dado la importancia que debería darse. ¿Y qué es necesario aprobarla o qué es necesario archivarla según su criterio? No, a mí me parece que es necesario aprobarla, pero siempre y cuando se revise bien esa ley. No se podría aprobar una ley que sea una ley que nos quiera callar a los periodistas. ¿Qué habría que revisar en ese proyecto de ley de comunicación? Bueno, lo que habría que revisar principalmente son las diferencias que hace el gobierno a los medios que él tiene y a los medios que no son de él. Es decir, que las reglas sean para todos. Es que los derechos son para todos y las obligaciones son para todos. No puede haber derechos para una persona y derechos para otra no. O sea, en ese sentido tenemos que estar muy claro que los derechos son para todos y los derechos no se mendigan, los derechos se exigen, los derechos se tienen que exigir. Y es una facultad del gobierno que estos derechos deben estar garantizados, por eso es que la Constitución garantiza los derechos a las personas. ¿Cómo hacer en ese proyecto, qué introducir en ese proyecto de ley de comunicación que está ya en la Asamblea y como usted bien recuerda está ya incluso con el plazo vencido, el plazo constitucional vencido para aprobarlo, para justamente garantizar que esta libertad de expresión sea para todos, que sea equitativa y que se concrete? Le digo esto porque si bien usted acaba de decir que hay una cosa es que le quieran endilgar la Universidad Técnica de Cotopaxi a la MPD para quitársela y dársela al país. Lo mismo pasa en la ley de comunicación, porque lo que hay que rescatar de este gobierno es que es muy hábil y parte de cosas ciertas. Es decir, la ley de comunicación nace porque en verdad hay medios corruptos y porque en verdad hay periodistas corruptos. Yo siempre lo he dicho y hasta puedo darles nombres y apellidos, de eso yo no tengo ningún recelo en darlos. Y he conversado de esto en varios espacios de canales locales de televisión. Le digo esto porque antes, en cambio, antes del gobierno del economista Correa, pasaba lo mismo con los medios. Ahí no era tanto por orden de un gobierno, pero sí de los propios medios que se debían a sectores políticos. Hablemos cuando los canales TC y Gamavisión en ese tiempo, ahora Gama TV, estaban en manos de la familia Isaías. Acuérdenos cómo le sacaban el aire a los superintendentes de banco de turno, ¿no es cierto? Porque ellos tenían parte interesada en Filambanco, que es uno de los bancos que se llevó la plata de los ecuatorianos. Entonces, cuando algún superintendente de bancos ponía el dedo en la llaga, entonces eran los típicos comunicados en la pantalla de TC Televisión, en la pantalla de Gamavisión, mandándoles al diablo a los superintendentes que querían hacer su trabajo. Cuando cayó Gutiérrez,
daba la impresión de que había una multitud enorme sacándole en las calles, queriendo sacarle a Gutiérrez, cuando en realidad lo que se trataba era que los tiros de cámara, es decir, la ubicación y los enfoques de las cámaras, los ángulos, daban esa apariencia, pero en realidad no había tanta gente. Es decir, los medios sí han mandado en este país. Los medios, especialmente los grandes medios, sí han hecho lo que les dan la gana. Los medios, incluidos algunos locales, sí han cobrado por debajo de la mesa para decir, yo te voy a hacer tal pregunta y tú sabes que hay que contestar, o para no hacerte tal pregunta. ¿Cómo hacer entonces para que esta ley sea equitativa y no sea que, lo mismo que en el caso o en el ejemplo de la UTC, les quiten los medios a unos para darles a otros, pero a la larga les siguen permitiendo hacer lo mismo? Bueno, eso sería de revisar cómo mismo está estipulada la ley de comunicación, pero para mí sería incrementar un artículo en el cual se ponga que la comunicación social es un medio para servir, es un medio para informar, para tenernos informados de todos los sucesos que pueden pasar, sea políticos, deportivos, culturales, etcétera. Entonces, en tal virtud, lo que debería haber es que no se debería transformar a la comunicación social en un medio de distorsión de la realidad, porque si bien es cierto, en muchas cuestiones, como usted lo dijo, se ha mencionado de que ciertos medios favorecen, y ahora mismo se ve en esto de las presentaciones de los candidatos, que a ciertos candidatos les dan la oportunidad de hablar lo que ellos deseen y a ciertos candidatos no. Entonces, en tal virtud, lo que deberíamos hacer para este proyecto de ley de comunicación social es establecer una diferencia, de que la comunicación social es para todos y no debe tener ni ventajas ni desventajas para cierto sector político ni para cierto sector político. No, deberíamos dejar de que la comunicación social deje de estar politizada y cumpla su misión. Eso en cuanto a libertad de expresión. ¿Cuáles son las otras propuestas? Recuérdanos del Partido Social Cristiano. Las propuestas, también tenemos propuestas en el agro. Como sabemos, la provincia de Cotopaxi es netamente agrícola. Entonces, las propuestas que tenemos es para los agricultores, piscicultores, camaroneros, para los pequeños agroindustriales, para los microempresarios, que se debería otorgar créditos oportunos y baratos y eficientes para estos microempresarios. Porque debemos recordar que los microempresarios son las personas que generan más empleo a las personas que están desempleadas, obviamente. Entonces, ellos son quienes están generando, son fuentes de trabajo. Entonces, lo que proponemos como Partido Social Cristiano, como Lista 6, es que se generen oportunidades de empleo, créditos para estos microempresarios. Si bien es cierto, el Banco de Fomento da los créditos, pero los créditos son realmente lentos, se retrasa mucho. Hay créditos que se demoran en aprobar como 5, 6 meses. Entonces no debería ser así. Deberían ser créditos oportunos y eficientes en tal virtud de que el microempresario, cuando tenga que realizar sus compras para cualquier negocio, se lo pueda hacer. Eso en el tema de ayuda al agro. En el tema de educación, es ahora una barbaridad que a nuestros bachilleres no se les permita la oportunidad de ingresar, el libre ingreso a las universidades. El libre ingreso a las universidades se debería volver a eso, porque si no generamos esa ayuda para que los bachilleres tengan la oportunidad de entrar a la universidad y escoger sus carreras, ¿cómo hablamos de educación? Y debemos recordar que la educación está garantizada en la Constitución de la República y como tal debemos respetarla. No puede ser que ahora, porque nos realicen un examen, nos digan tú eres apto para ser contador, tú eres apto para ser ingeniero, cuando mi vocación, cuando mis deseos o mi manera de pensar están inclinadas a ser comunicadora social, a ser doctora, a ser ingeniera. Entonces, en tal sentido, lo que queremos hacer en la ley de educación es que se vuelva a lo que era el libre ingreso y a que nosotros como personas decidamos lo que queremos estudiar. En el tema de empleo, si bien es cierto, se dice que se ha creado muchas fuentes de empleo y eso es mentira. Yo encuentro una clara contradicción en esto del empleo, puesto que si cuando nosotros somos bachilleres salimos y buscamos empleo, golpeamos las puertas del sector tanto público como privado y decimos, por favor, vengo a presentar mi carpeta, esto, y nos dicen, ¿cuántos años de experiencia tiene? Y, no, mínimo son 2 años de experiencia. ¿Cómo obtenemos esa experiencia?
si no nos permiten dar esa experiencia, si no nos han permitido obtener. Yo por eso de ahí parto de que las pasantías preprofesionales deberían ser tomadas como experiencia, porque es la única manera de que tanto los bachilleres como los profesionales que hacemos nuestras prácticas preprofesionales adquiramos experiencia. Y eso debería estar por ley entonces. Y debería estar por ley. Porque a veces sucede que en cambio cuando ya tienen experiencia dice que ya no tiene edad para trabajar. Ya, ese es otro punto que me llama la atención y bien que lo tocó. No, y no es broma, No. bueno, puede ser parte en broma, pero también sucede que cada vez baja menos, a menos de edad, ¿no es cierto?, el límite para poder obtener trabajo. Nosotros revisamos los años, 30 años diarios mucho. donde están las portadas de que dice se necesita los contador, clasificados, los exacto, servicios clasificados de empleo. Nosotros creo que todas las personas los hemos visto. Necesito contador de 22 años hasta 35 años. Y bueno, de 36, entonces, 37. y de 35, 36, 37, es otro sector que a nosotros nos preocupa como Partido Social Cristiano, porque si bien es cierto, no nos dan la oportunidad cuando somos jóvenes, supuestamente, y cuando llegamos a una cierta edad tampoco nos dan la oportunidad. Son contradicciones que existen en la ley y no debería ser así, porque tanto el bachiller que obtuvo su bachillerato y que quiere salir a trabajar y aportar a dar su juventud, a dar su poca experiencia que tiene, pero siempre y cuando sí se debe tomar en cuenta que los jóvenes también somos un ente importante, que tenemos nuevas ideas y que tenemos el empleado se ha vuelto cosa entonces, es decir, me sirve en la medida en que funcione, si no ya no sirve, pero nadie toma en cuenta y ese pobre ciudadano o esa pobre ciudadana después de los 35, 37 años, ¿de qué vivirá? O sea, y no solamente en el sentido de que necesita económicamente para vivir, sino en el sentido de que necesita sentirse activo para poder vivir también. Claro, es como yo digo, el hombre deja de crecer o deja de aprender, el hombre deja de crecer cuando deja de aprender. De ahí que uno puede ser viejo en plena juventud y joven en plena vejez. No hay límite para aprender, no hay límite para dar nuestro criterio, para dar lo que nosotros aprendimos a la sociedad. Hemos hablado de educación, hemos hablado de la cuestión de empleo, hemos hablado del agro y hemos hablado de la libertad de expresión. ¿Algún otro proyecto? El otro tema importante también es lo referente a seguridad. Ciudadana. A seguridad ciudadana. Si nos damos cuenta, existe una encuesta donde el 40% de la población se siente insegura. Hoy mismo, en la actualidad, no podemos salir un domingo pasado de las 7, 8 de la noche, puesto que ya somos víctimas de asaltos, de atracos. Entonces, en tal sentido, lo que sí nosotros proponemos es que no sean las leyes tan blandas para ciertos delitos, como para los asesinatos, para asesinatos, crímenes, narcotraficantes. En tal sentido proponemos penas más duras, que se endurezcan las penas, en este sentido. Y también lo que decía el doctor Cañizares y la señora Herrera era que proponían aplicar para ciertos casos la medida sustitutiva de la prisión preventiva y en otros casos pues solamente la prisión preventiva. Sí, en ese sentido sí deberíamos ser claros. Mientras no se vulnere el debido proceso establecido en la Constitución de la República, la medida sustitutiva a la prisión preventiva debe ser tomada por el camino que es. Es decir, no podemos aplicar una medida sustitutiva a la prisión preventiva en asesinos, violadores, porque son personas que han causado no solo daño a una persona, sino que ese daño lo están causando a la sociedad, en el sentido de narcotraficantes. Y hoy en día nos damos cuenta en la ciudad de La Tacunga, si bien es cierto, existe muchísima venta de estupefacientes. Entonces, en tal virtud no podemos permitir que las penas sean blandas para estos ciertos delitos, deberían ser más severas. Pero ¿cómo lograr que esto no quede en la ley sujeto a interpretaciones, sino que en realidad se la aplique para quien debe aplicarse, esto de la medida sustitutiva o de las medidas alternativas de la prisión preventiva? Bueno, si bien es cierto, la ley nos permite interpretar, los únicos que pueden interpretar son los jueces, pero de ahí mismo tenemos que partir. Si bien es cierto, para ciertas personas se aplica y para ciertas personas no, porque existen ciertos intereses. De ahí que deberíamos dejar de que la justicia haga su trabajo, haga su labor, pero sin meter la mano a nadie.
Ok, está con nosotros la señorita Esmeralda Molina. Ella es la cuarta candidata principal de la lista 6 del Partido Social Cristiano a asambleísta provincial de Cotopaxi. Si ustedes desean plantear alguna inquietud, pueden llamar al número convencional que aparece en caracteres en la pantalla de su televisor. Doctora, en materia de fiscalización, ¿cuál va a ser su prioridad en caso de llegar a la Asamblea Nacional? Bueno, en materia de fiscalización como Partido Social Cristiano, lo que nosotros estamos proponiendo es fiscalizar las obras públicas. El por qué ciertos gobiernos o ciertos municipios no han permitido, no han hecho las obras, el trabajo que deberían haber hecho. Entonces, en materia de fiscalización, lo que más nosotros necesitamos hacer es fiscalizar a los gobiernos, a las actuaciones del Estado, a las funciones del Estado. Tenemos llamada telefónica, luego seguimos conversando con usted. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Desde qué parte nos llama, por favor? Buenos días, soy Mayra Freire de la parroquia Loyalfaro. Primero felicitándoles por el programa, porque así podemos conocer las propuestas de los candidatos asambleístas, y en especial a la abogada Esmeralda Molina, por sus conocimientos, principios e ideales, y en especial por ser una mujer joven latacungueña. Ella nos sabrá representar muy bien en la Asamblea, conjuntamente con el doctor Francisco Canizares. Nos cuente con nuestro voto y de toda mi familia. Muchas gracias y felicidades. Ok, doña Mayra, muchísimas gracias por llamar. ¿Tiene hinchada entonces? Bueno, señora Mayra, muchísimas gracias. No tengo el gusto de conocerle. Bueno, hoy mismo estamos en plena campaña, hemos estado visitando todos nuestros cantones de la provincia y parroquias, y creo que la gente se da cuenta de que en realidad existimos gente nueva, con nuevos ideales, con nuevos pensamientos y sobre todo gente que quiere trabajar en pro de nuestra provincia. Tenemos otra llamada telefónica. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Desde qué sector nos llama? Aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cuál es su nombre y desde qué parte nos llama, por favor? Buenos días, soy Luis Mena, le estoy llamando aquí desde la ciudad del Bosque. Cuéntenos, don Luis Mena. Nada, aquí estoy viendo las noticias, como siempre la veo todos los días, me gusta este programa y le felicito por dar la oportunidad a todos los del partido, pues para que se expresen lo que... ¿Aló? Estamos escuchando. Las propuestas de ellos. Desde paso, pues acabo de conocer a la abogada, pues que está ahí. Las propuestas de ella son muy buenas y la felicito y espero que así, como veo que es una profesional joven y las propuestas son buenas, pues espero que cuente con el apoyo de esta persona y de mi familia y que salga adelante. Le felicito mucho y que salga adelante. Gracias. Muchísimas gracias a don Luis Mena desde el sur de la urbe de Latacunga. Si ustedes desean plantear alguna inquietud, está el número de teléfono convencional en caracteres en la pantalla de su televisor. Cuéntenos cómo han realizado la campaña. Ustedes decían que están recorriendo casa a casa, puerta a puerta, ¿cómo es? Sí, bueno, nuestra campaña radica de boca a boca, como nosotros lo llamamos y lo decimos. Creo que es la mejor manera de llegar a nuestra gente, conocerlos y darnos la oportunidad de conocer las vivencias y las necesidades que cada uno de las personas que están en su barrio, en su parroquia. Hemos recorrido las parroquias rurales, hemos estado por Alaques, por Mulaló, hemos estado en Moraspungo, en Angamarca, hemos estado en Sicchos, en todos esos lugares, y hemos conocido un poco más de nuestra gente, de nuestra provincia. Tenemos otra llamada telefónica. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Desde qué sector nos llama, por favor? Sí, buenos días, yo soy de Ambato. Sí, ¿cuál es su nombre? Mariana Villacres. Doña Mariana, cuéntenos. Yo le felicito este programa que usted ha hecho, que verdaderamente uno se puede comunicarse de las cosas que está pasando en este mundo, en esta ciudad, que lamentablemente tenemos un político que no sirve para nada, discúlpeme la palabra. Pero si yo desearía que la señorita entre ahí, sería muy bien, por el estudio, por la universidad, como dice ella, que uno se escoge la carrera y le mandan a la carrera que no les gusta a los estudiantes. Le felicito. Muchísimas gracias desde la ciudad de Ambato. ¿Algún comentario a la señora? Bueno, quiero agradecer a todas esas llamadas por el apoyo. Si bien es cierto, al momento, si llegáramos a estar en la asamblea, ténganlo por seguro que nuestras propuestas se van a hacer realidad,
porque no son propuestas al aire, son propuestas con realidad, con conciencia, con ganas de servir a la sociedad, con ganas de servir a nuestra provincia. Cuando, antes que entre usted o que empiece la entrevista con usted, pero ya estaba usted en este estudio, usted me escuchaba decir que la Constitución obliga a los funcionarios, a los dignatarios a rendir cuentas y nos da el derecho a los ciudadanos, a los electores, a las electoras a exigirles cuentas. ¿Cuál va a ser el canal, el mecanismo que usted aplique para rendir cuentas a sus electores y también al resto de la población? Bueno, el mecanismo que nosotros utilizaríamos para la rendición de cuentas es un mecanismo que lo propondríamos de manera en que no se malgasten los bienes del Estado. Porque si bien es cierto, nosotros vemos las cadenas o las sabatinas de todos los días, de todos los días sábados. A mí me parece una manera de malgastar los bienes del Estado. Porque si bien es cierto, está informando supuestamente de las cosas que ha hecho, es un desperdicio de dinero en esas sabatinas. En ese sentido no estoy de acuerdo. Se debería hacer de diferente manera, tratar de que la manera de dar la información a las personas sea cada mes, cada 6 meses en ese sentido, y no todas las semanas, porque es un desperdicio de dinero. Con ese dinero yo creo que se podrían hacer muchas obras. Si bien es cierto, se ha hablado de obras que ha hecho el señor presidente. Nadie niega que tenemos vialidad, pero vialidad en las carreteras de primer orden. Nosotros que estuvimos recorriendo nuestra provincia nos pudimos dar cuenta que hay las carreteras de segundo y tercer orden que son una total desgracia, son una total tragedia transitar por ahí, porque si bien es cierto estuvimos a punto de tener un accidente por las carreteras. Haciendo la campaña. Sí. Cuéntenos qué pasó, en dónde, en qué parte. Fue por el sector de pasar por Angamarca. Ya. Es una carretera que uno no puede estar ahí y usted sabe que hay abismos al un lado, abismos al otro lado. Entonces, en tal sentido, yo creo que se debería utilizar esos bienes en mejorar la vialidad en carreteras de segundo y tercer orden. Ya. ¿Qué más, qué otras anécdotas nos podría contar de la campaña? No, bueno, las anécdotas que nosotros podemos contar de la campaña es que si bien es cierto, tenemos el apoyo de la gente, nos sentimos felices por el apoyo que tenemos de la gente nos ha recibido de muy buena manera en todos los lugares que hemos visitado y en tal virtud nos sentimos contentos, felices porque tenemos la acogida y el apoyo y la gente se ha dado cuenta que existimos personas nuevas y con nuevos ideales y gente joven y profesionales en tal sentido. Ok, son las 8 de la mañana, 27 minutos, estábamos haciendo una llamada porque también recibimos una llamada al teléfono celular y nos llamaron de la gobernación a decir que se suspende la rueda de prensa que se acostumbra a dar a las 10 de la mañana porque el presidente candidato Rafael Correa vuelve otra vez a Cotopaxi, hoy llega al Cantón Salcedo a las 10 de la mañana, nos están por confirmar el sitio, pero se presume que llegue al Parque Central del Cantón Salcedo. Ayer en ese cantón, cambio, estaba el candidato de las izquierdas, de la coordinadora que abarca al MPD, a Pachacutic, a Participación, a Poder Ciudadano y a otros, y a la otra ala de los socialistas, el candidato presidenciable Alberto Acosta. Visitó ayer La Tacunga, Pujilí, Saquicilí y Salcedo. Ahora Salcedo llega precisamente el candidato presidente Rafael Correa. Le agradecemos muchísimo a la señorita Esmeralda Molina por haber estado aquí en el C de Elecciones 2013 de TVMIC. Mañana les invitamos a vernos en este espacio, a entrevistar al señor Luis Aníbal Musso, candidato de la lista 18 de Pachacutic. Es el primer candidato de esta lista de Pachacutic que se presenta en el C de Elecciones 2013, y al señor Walter Olmos, candidato de la lista 23 del Movimiento Suma. A él le anunciamos hoy día, pero insistimos, él venía en reemplazo de una señora candidata que estaba fuera del país, pero como no pudo venir hoy día, viene mañana, es decir, va a ocupar su puesto. Quien pierde el turno, en todo caso, es la candidata que le tocaba venir desde un inicio este día. Así que sin más, y agradeciéndoles su valiosa sintonía, recordándoles que ustedes tienen una arma poderosa en sus manos al momento de sufragar el próximo 17 de febrero. Nos despedimos, soy Luis Muñoz, un muy buen día, un muy buen inicio de semana.
Elecciones 2013. Análisis e información para que tome la mejor decisión.